Orfanelli y también el doctor Juan Felipe Palau. En este primer foro en Antioquia participamos proponiendo ideas al proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Comenzamos entonces con el doctor Jorge Gómez. Buenos días, un saludo muy cordial a mis compañeros de la Asamblea, Saúl y Orfanelli, a los funcionarios del Gobierno Nacional presentes, al concejal de Itagüí, defensor de derechos humanos, Carlos Andrés Cardona, a los otros ponentes, al doctor Palau, a los demás funcionarios del Gobierno Nacional, a los funcionarios del IMPEC que están presentes aquí de manera bastante copiosa y a los sindicatos del IMPEC aquí presentes, y muy especialmente a la Corporación Nuevos y Mejores Caminos, organizadora del evento. Felicitaciones porque ha sido pues un evento organizado con altura y con muy buena convocatoria. Aquí lo que queremos averiguar es cómo salimos de este atolladero, de esta crisis humanitaria que está padeciendo la población carcelaria. Y el motivo del foro era discutir eso en torno a la propuesta de reforma al Código Penitenciario, especialmente a la que ha presentado el gobierno, que seguramente será a la que le darán mayor prioridad los parlamentarios, ferrocarrileados por el gobierno, que es finalmente el que termina imponiendo la agenda legislativa e imponiendo los ritmos y tomando las decisiones de qué se aprueba y qué no se aprueba en el Congreso. Entonces yo voy a dividir mi intervención, que les garantizo que va a ser breve, en dos partes. La primera, unos comentarios sobre el proyecto de reforma, que le ahorro a Carlos la pregunta, considero que debe hundirse y enterrarse profundamente, porque esta propuesta del gobierno de reforma al Código Penitenciario empeora una cosa que ya está bien mal, y empeora una cosa que ya está bien mal porque contempla, a mi juicio, algunas propuestas que son supremamente nocivas, no solo para la población penitenciaria, sino para la política penitenciaria en general. Y segundo, en la segunda parte que quiero opinar es sobre qué soluciones tiene esto hoy, porque finalmente, no sé si los que han sido entrevistados por algún medio, la pregunta es ¿qué hacer? Porque esto está sobrediagnosticado. O sea, hay diagnósticos académicos de universidades, de investigaciones, de ONGs, de grupos académicos de investigación, etcétera, sobre el tema. Aquí esto no está, el problema no se ha resuelto no por falta de diagnóstico, sino por falta de decisión política y de utilización de recursos que tiene el gobierno para resolver el problema. Entonces, sobre lo primero, sobre por qué se debe hundir el proyecto. Yo pienso que hay tres cosas que a mi juicio no debería la sociedad dejar pasar en el Congreso, y debe haber una gran protesta y una movilización por esto. Porque la primera cosa es que el gobierno, de manera abusiva en este proyecto de ley, interviene en la autonomía territorial. Miren ustedes, hay un artículo del proyecto del gobierno donde dice que el gobierno podrá modificar los planes de ordenamiento territorial para permitir la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios en los lugares en los que sea necesario. Yo creo que aquí hay una cosa peligrosísima para la autonomía de los municipios. El gobierno puede hacer establecimientos carcelarios sin modificar los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué tal que al gobierno nacional le dé por hacer una cárcel aquí en la Alpujarra? O una cárcel donde queda el centro de convenciones y exposiciones, o una cárcel en un sector donde la ciudadanía se vería afectada. Hay sitios, no necesariamente tiene que ser, no hay que alterar los planes de ordenamiento territorial para construir cárceles. Esto me parece a mí una intromisión indebida en la autonomía territorial, en la autonomía de los municipios especialmente. Pero además, en cuanto a la autonomía territorial, este proyecto de código crea una nueva obligación para los entes territoriales, para los municipios. Miren ustedes, artículo 17. Las entidades territoriales deberán crear e implementar programas de actividades que contribuyan a la resocialización de las personas privadas de la libertad de conformidad con lo establecido en la presente ley. Era lo último que faltaba, que la resocialización
ya le van a empezar a recargar la responsabilidad de la resocialización, no al IMPEC, no al Ministerio de Justicia, no al Gobierno Nacional, sino a los municipios quebrados y prácticamente abandonados que hay en Colombia. Esta es otra cosa supremamente inconveniente, pero tal vez lo más inconveniente a mi juicio es la posibilidad de vincular todavía más al sector privado al tema penitenciario. Miren esto, para la custodia interna el proyecto de ley contempla la posibilidad de contratar empresas privadas de seguridad y vigilancia. Y para la construcción, mantenimiento y conservación y administración de los centros de reclusión y la prestación de otros servicios a cargo del IMPEC o de la USPEC podrá desarrollarse mediante esquemas de asociación público-privadas. Esto tiene un gravísimo problema. Y yo no voy a entrar en un debate filosófico de largo aliento sobre esto. Simplemente voy a leer una opinión autorizada. El profesor Elías Carranza es uno de los catedráticos más importantes del mundo en el tema penitenciario. Y es el director de un instituto que se llama el ILANUD. Es una institución de las Naciones Unidas especializada en el tema carcelario y penitenciario. Y el profesor Elías Carranza, mexicano, le dijo al director del IMPEC, al coronel Ricaurte, le dijo expresamente, cuando conoció el proyecto de reforma al Código Penitenciario de Colombia, le dijo: le suplico que no dejen entrar a los particulares en la esfera del tratamiento penitenciario, no dejen hacer eso, y le reiteró varias veces la solicitud. Es porque la participación de privados en el tema penitenciario es altamente inconveniente, altamente indeseable. Por una sola razón, diría yo, para no entrar en un debate más a fondo, es que si los recursos son insuficientes cuando los administra el Estado, serán todavía más insuficientes cuando los administre un privado que, además de los costos de mantenimiento, sostenimiento y funcionamiento de las cárceles, tendrá que obtener una porción de utilidad significativa. Nadie monta una empresa para perder plata o para hacer obras de caridad. El que monta una empresa privada la monta con el único objetivo de obtener ganancias para sus accionistas. La principal responsabilidad de un administrador de una empresa, de un gerente de una empresa, es obtener utilidades para los dueños de la empresa. Esa es la tal responsabilidad social empresarial en el fondo, es obtener las mayores utilidades para los socios de la empresa. Y si las empresas privadas empiezan a participar en el tema penitenciario, entonces esas empresas le van a llegar una tajada importante del presupuesto que se les requiere para atender a la población carcelaria y penitenciaria. Entonces, en la primera parte, que no estaba destinada a responder la pregunta expresa que hicieron aquí, pero creo que este proyecto se debe hundir profundamente, porque la discusión del tema penitenciario es una discusión de más largo aliento y da tiempo, dijéramos, para que la sociedad entre en un profundo debate y, como decía el doctor Fajardo Landaeta, lleguemos a una política penal, que es un tema, y penitenciaria, que es otra, que resuelva, dijéramos, de fondo el problema. Pero es que hoy estamos frente a un problema que es una emergencia. Si tenemos un hacinamiento cercano al 60%. Tenemos unos presos que se están muriendo, muriendo de enfermedades que la medicina puede curar. Porque es que no se pueda morir un preso, claro, se puede morir, todos nos tenemos que morir algún día. Pero es que se están muriendo de cosas que cualquier médico es capaz de curarla. Enfermedades que son facilísimo curar. Están viviendo en condiciones sanitarias deplorables, tan deplorables que hay amenazas de epidemias en todos los centros penitenciarios y más en esas posilgas donde están hoy recluyendo a la población, a los privados de la libertad, porque los jueces han dicho no más gente en las cárceles. Entonces aquí lo están recluyendo en el sótano del edificio José Félix de Restrepo en condiciones, y ustedes vieron las condiciones de los de Andes. Yo estuve en Andes esta semana. En Andes están en la Sijín. Los familiares les tienen que llevar la comida y las necesidades, es toda pena contarlo, pero las necesidades les tienen que hacer en unos tarros de galletas que les dan para que hagan sus necesidades, porque no hay ni sanitario. En esas condiciones están los presos de Andes hoy. Esto es una cosa terrible. Estamos ante una crisis humanitaria y esto requiere una decisión heroica de un gobierno serio, y es intervenir a fondo con un presupuesto suficiente para, primero, conseguir
unos sitios para reducir por lo menos temporalmente el hacinamiento. Aquí ya consiguieron un sitio por Guayabal, ustedes ya están enterados de eso. Es un sitio que ni siquiera lo han empezado a adecuar. Es uno de esos anuncios que hace el gobierno, que sí, que van a alquilar. Sí, hay unos sitios que con una inversión menor se podría adecuar para recibir una parte de la población carcelaria mientras se toma una decisión de fondo. Pero ni esa decisión son capaces de tomar los gobernantes de turno. Se requiere entonces unos sitios provisionales. Se requiere lo que decía el doctor Fajardo Landaeta, es evidente, todo el mundo está clamando por ello. Hay un poco de presos que ya debieran estar en la calle. Entonces se requiere un número mayor de jueces de ejecución de penas. Se requiere una rápida, urgente acción de jueces de descongestión en el tema de ejecución de penas que permitan darle salida a un poco de gente que está en la cárcel sin necesidad de estar en la cárcel. Se puede pensar en una reducción de penas que permita una salida masiva de presos de mínima peligrosidad. O sea, aquí hay que tomar una decisión de emergencia, de urgencia. Contratar los servicios de salud con IPS idóneas en los distintos territorios, hacer dispensarios o contratar dispensarios. O sea, una solución para la crisis es fácil adoptarla desde que haya gobernantes providentes y con decisión política para invertir los recursos que tiene. Este gobierno tiene en los bancos unas sumas multibillonarias de recursos que se pueden aplicar. Este gobierno parece que le estuviera haciendo un mandado a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a los banqueros de Colombia. Les tiene la plata en los bancos y les arma negocios para que esa plata la presten y ganen, porque al gobierno no le pagan un peso por la plata que tienen las cuentas de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Ustedes creen que el gobierno recibe un peso de intereses por la plata que tiene en cuentas corrientes en los bancos de Colombia? Ni un peso. Pero don Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus alegres muchachos banqueros sí salen a prestar plata con tarjetas de crédito a tasas de interés del 30%, etcétera, etcétera, y hacer negocios con las viviendas gratis de Vargas Lleras. Esos son los negocios que están haciendo. La fiducia que maneja los recursos de las viviendas gratis la maneja Luis Carlos Sarmiento Angulo. Recursos hay, lo que no hay es voluntad política para hacer un plan de choque. Entonces yo digo que aquí hay que hacer dos cosas. Debemos exigirle al ministro de Hacienda, al director del IMPEC y a la ministra de Justicia que resuelvan el problema o renuncien o entreguen la ficha si no son capaces de resolverlo. Porque este es un problema de una gravedad que cualquier gobierno serio del mundo le hubiera puesto cuidado y hubiera destituido a los funcionarios que han dejado morir en Medellín 39 presos por cosas que puede curar la medicina simple, o que tiene las condiciones de un peligro, de una epidemia en los sitios donde están hacinados los presos. En Francia, en un verano muy fuerte, se murieron 2 ancianos porque la asistencia social del gobierno no llegó oportunamente a llevar los sitios a sitios donde tuvieran buena temperatura para sobrevivir. Se murieron 2 ancianos. ¿Y saben qué pasó? El gobierno destituyó al ministro de Sanidad de Francia porque se murieron 2 ancianos. Aquí se mueren 40 presos, está que se mueren muchos más, están en condiciones infrahumanas y la ministra parece que no falta sino que le pongan la cruz de Boyacá y al director del IMPEC no falta sino que le pongan la cruz de Boyacá por esa genial actuación al frente de esas entidades. Entonces yo creo que deben renunciar esos funcionarios, darle paso a funcionarios que sean capaces y al gobierno nacional hay que exigirle solucionar el problema. Ahí acaba de anunciar el doctor Santos que se lanza ya a su campaña de la reelección, acaba de hacer una rueda de prensa a decir que va para la reelección. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es lo que vamos a reelegir? Esta situación en las cárceles y en la salud y en la educación y en la agricultura y en la industria y en los derechos de los trabajadores, ¿eso es lo que vamos a reelegir? Yo creo que no hay derecho a que se nos presente una propuesta tan indecente de reelegir a un gobierno tan incompetente y tan incapaz de resolver problemas tan sencillos de resolver como el penitenciario. Y finalmente, todo el mundo me pregunta qué hacer. ¿Qué hacer? Bueno, el gobierno sabe qué hacer, lo que pasa es que no se le da la gana de hacerlo, pero sabe qué hacer. Entonces, ¿qué nos toca hacer a los que no estamos en el gobierno y que no tenemos la llave para resolver el problema? Porque es que la llave para resolver el problema la tiene el ministro de Hacienda, la ministra de Justicia y el director del IMPEC, y su jefe y el jefe de ellos que es Santos. Ellos tienen en sus manos la posibilidad de resolver ese asunto si se les da la gana, pero no tienen la voluntad política de hacerlo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Lo que dijo Fajardo Landaeta, no lo digo yo, lo dijo el doctor Jaime Fajardo Landaeta, una gran movilización social. Aquí tenemos que pasar de los foros académicos, del diagnóstico y de la discusión, a la movilización social. Yo me permito lanzar ya, Carlos, una apuesta.
que las distintas organizaciones involucradas en el tema, los sindicatos del IMPEC, las organizaciones de la sociedad civil, de los familiares de los presos, se reúnan y preparen una fecha, una gran jornada de movilización ciudadana. Los presos en las cárceles haciendo desobediencia civil, no dejándose contar, no recibiendo los alimentos, esas cosas que ya están inventadas en el mundo. Los guardianes del IMPEC movilizándose como sindicalistas a defender sus derechos y a exigir atención al problema tan grave. Y los familiares de los detenidos en las calles y carreteras de Colombia exigiendo al gobierno solución, como hicieron los cafeteros. Aquí no hay de otra. Aquí el gobierno no atiende los problemas y la gente no se para en las carreteras, ¿qué le hacemos? Aquí los pobres y la gente abandonada no cuenta, sino cuando está en montonera y haciendo protestas de este tipo. No encuentro otra solución. Es casi que una pelea impuesta, obligada por el gobierno, y creo que todas las organizaciones involucradas debían empezar allá a juntarse, a pensar en fecha, en maneras de movilizarse, para ver si el gobierno algún día usa la llave que tiene en sus manos para resolver esta pavorosa crisis que da vergüenza decir que en un país civilizado sucedan cosas como estas. Muchas gracias.